Muy bien, chicos. Muy buenos días. Muy bien, después del examen, del feriadito, ahora vamos a empezar con la clase. Continuamos, ¿no? La hidrografía de Sudamérica o la hidrografía de América del Sur, ¿ya? Muy bien, ahí está la hidrografía de América del Sur. Este es el mapa hidrográfico, acá los dos son los mapas hidrográficos. A ver, ahí está, ¿ven? Acá, por ejemplo, en el mapa hidrográfico vamos a observar lagos y básicamente ríos. Y acá también, como son como especie de venitas, ¿no? No sé qué es lo que tapan. Muy bien. A ver. Acá tenemos, por ejemplo, los océanos. Este océano es el Atlántico, para este lado, perdón, Océano Pacífico, y para este lado oriental es el Océano Atlántico. Muy bien, hidrografía de América del Sur. Estamos hablando de que es de los ríos, de los lagos y de los litorales. La vez pasada hemos mencionado acerca de los accidentes litorales, ¿no? Y ustedes observan acá, este es el famoso río Amazonas, ¿no? Y tiene una especie de meandros que van formando, y mira, todo esto es la selva. ¿Y qué son los ríos, dice, de América del Sur? En América del Sur, los principales sistemas hidrográficos desembocan en el Océano Atlántico. ¿Se acuerdan que hemos mencionado? Este es el Océano Atlántico. Todo esto son los ríos de América del Sur, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el río Amazonas, que va a recorrer los territorios de Perú, Bolivia, no sé qué pasa con la computadora. Muy bien, Perú, Bolivia, ¿no? Colombia, Venezuela y así sucesivamente. Entonces, ahí está. Dice, la proximidad del sistema andino al litoral occidental determina que los ríos del Pacífico sean cortos y torrentosos. O sea, gracias a la cordillera de los Andes, ¿no? Los ríos que van a desembocar en el Océano Pacífico son muy cortitos, mientras que los ríos que van a desembocar en el Océano Atlántico son mayormente largos de recorrido. Gracias a que el único río que va a desembocar, ¿no?, en el Atlántico es el río Amazonas, ¿no? El río Amazonas básicamente va a ser el recolector de los otros ríos. Acá están los principales ríos, lagos, accidentes litorales. Entonces, ¿qué son los ríos? ¿Ya? Los ríos son corrientes de agua dulce que fluyen en los continentes, desde la parte más alta hacia la parte más baja. O sea, en la parte donde se van a formar en la cordillera de los Andes. Ustedes saben perfectamente que la cordillera de los Andes es como la divisoria de las aguas, ¿no? Que uno va para el oriente y el otro va para el occidente. Entonces, cuando es occidente, para el Pacífico, y cuando es oriente, para el Atlántico. La cordillera de los Andes, ¿se acuerdan que recorre los territorios desde Argentina hasta Venezuela? Son las montañas. Por eso va a ser como un tipo de división. Uno para el otro lado, el otro para el otro lado. Entonces, ¿qué son los ríos? Son corrientes de agua dulce. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar en los continentes. ¿En qué continentes? Todo lo que es América y todo lo que es en Europa, Asia, África, Oceanía, etc. Pero básicamente nosotros estamos hablando de América del Sur, ¿no? En América del Sur nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de ríos. ¿Cuáles son los elementos de los ríos? El año pasado creo que esto llevamos, elementos de los ríos o características de los ríos. Muy bien, dice que los ríos tienen nacimiento, tienen su curso, tienen su meandro, tienen su, por ejemplo, desembocadura, su cuenca, y acá tenemos, ¿no? Acá quiero la participación de ustedes. Fernando Salas Chávez, ¿no? A ver, Salas, Chávez, Fernando, Daniel. ¿Qué será el cauce de un río? A ver, ¿te acuerdas? Esto vino el año pasado, creo. A ver. ¿Qué es un cauce? Voluntario, pueden escribir.
Fernando. ¿Qué es un cauce del río? Ahí vamos colocando cauce, caudal, curso, régimen, cuenca y el punto final que es la famosa desembocadura. Muy bien, acá tengo la respuesta. Muy bien, ¿qué dice? A ver, ¿quién es? Mateo, a ver, Mateo. Me dice el cauce, ¿no? El río o flujo de aguas en una corriente natural de agua que fluye con continuidad por el cauce en la superficie terrestre. Posee una caudal determinadas. Muy bien, por ahí va, correcto. Mauricio, ¿por dónde recorre el río? Correcto, ¿no? Río en sí exactamente no, sino las aguas del río, ¿no? Las aguas del río. Muy bien, excelente. Hay 2 participaciones, yo lo voy colocando en la nota. ¿Alguien más? Fernando. Fernando, se quedó por ahí. A ver, Fabián, ¿qué es el caudal? A ver, Fabián me va a decir qué es el caudal. Tatiana, a ver, Tatiana me dice el cauce del río es la superficie cubierta de agua en el momento de la máxima crecida del régimen, ¿ya? Por ahí. A ver, ¿qué me dice Centeno? Caudal debe ser es la superficie cubierta por agua, ¿ya? Por ahí. Mateo. La cantidad de agua que fluye, correcto, muy bien, vamos buscando, ¿ves? Ailín, muy bien. Volumen, muy bien, dice caudal es el volumen. ¿Ya? Volumen, cantidad, es lo mismo, correcto. Fabián. Muy bien, Fabián Colán, volumen, cantidad, Rivas, etcétera. Muy bien, entonces pasamos, ¿qué son el cauce, el caudal, el curso, el régimen, cuenca y desembocadura? Hay muchos más, ¿no? Fernando, muy bien. Fernando no tiene micro, pero escribió correcto. Cantidad de aguas que lleva el río en un punto determinado, en un momento determinado. Muy bien, Fernando, excelente. A ver, pasamos. Características o elementos de los ríos. Muy bien. Empezamos primero por el curso. Muy bien, ¿qué es el curso? ¿Ya? El curso que lean, a ver, esto lo va a leer Madeleine. Muy bien, gracias Madeleine, correcto, ya tienen. Madeleine, ¿puedes leerlo, hija? ¿Me escucha? Sí, todo el curso. Ya, ya. Es la distancia entre la naciente y la desembocadura del río. Se ¿Eso es? clasifica en 3. ¿Cuáles son? El curso superior, dependiente pronunciado, desplazamiento de las aguas. Es rápido, da lugar a valles estrechos en B. Curso medio, pendiente menos pronunciado, erosión horizontal, valles hinchados. Curso inferior, pendiente suave, desplazamiento lento, proceso de posición de material. Llanuras aluviales. Gracias, Madeleine. Muy bien. Entonces, el curso del río. A ver, el curso del río Amazonas, del río Paraná, del río San Francisco, del río Orinoco, el río de la Plata, etc. Muy bien, dice, ¿qué es el curso? El curso es la distancia entre el naciente, o sea, dónde va a nacer el río, ¿no? Por ejemplo, en la cordillera de los Andes, o en la meseta brasileña, o en la meseta de, ¿no? Patagonia, etc. Y la desembocadura es el destino final de los ríos, así como se origina en las montañas y también llega a un punto final. O sea, el río, cuando llega a desembocar, ya sea en un río, en un lago o en el mar, entonces ese es el destino final, donde ¿qué? Muere. Entonces esa es la desembocadura. Naciente, donde se origina. Puede originarse de las lluvias, puede originarse de los glaciales, de los deshielos, y finalmente recorre todo un curso, ¿no? Toda una, por ejemplo, superficie, hasta llegar a un punto final. Entonces, ese es el curso. Entonces, en el curso se va, por ejemplo, se va, ¿qué cosa?
se va a clasificar en 3. El curso superior, el curso joven, el curso medio, ¿no? Intermedio, y el curso inferior, que es ya muy viejito, ¿ya? O sea, este es joven, adulto y viejito, porque se va envejeciendo, ¿no? En el curso superior dice que su pendiente pronunciado, desplazamiento de las aguas es muy veloz, es muy rápido, ¿no? Da lugar a ¿qué? Da lugar a los famosos valles estrechos en forma de V, ¿ya? Los valles estrechos en forma de V. Entonces, estas aguas, ¿no? Tienen la velocidad, tienen cantidad de caudal. Entonces, puede pronunciarse rápidamente. Por eso a este curso se le denomina curso joven, muy joven, porque cuando uno es joven, tiene pues tanta energía y puede correr rápidamente. El curso medio, muy bien, ya el caudal va disminuyendo. Entonces, por lo tanto, dice pendiente menos pronunciada, erosión horizontal, ¿no? Aquí hay valles ensanchados. Entonces, en esta parte ya no es tan empinado, ¿no? Finalmente, acá ya es un poco más lenta, ¿no? Es como, por ejemplo, una persona adulta con una persona joven que le hagas correr, ¿quién va a ganar? La persona es joven y la parte adulta un poco menos. Y finalmente acá en el curso inferior ya va envejeciendo, entonces ya no tiene cantidad de agua. Entonces dice que es de pendiente suave, su desplazamiento ya es muy lenta. Proceso de deposición de materiales, ¿no? De llanuras aluviales. ¿Por qué? Porque simplemente esto ha llegado a desembocar. Este es el curso, ¿ya? El curso es la distancia entre el naciente y la desembocadura que se clasifica en el curso superior, medio, inferior. O sea, aquí tiene un montón de agua en superior, acá ya va disminuyendo y finalmente ya vamos muriendo. Otro, a ver. El cauce. Ahí está, ¿no? ¿Qué cosa es el cauce? Es la cavidad por la que discurren las aguas, llamado también lecho o mar, ¿ya? O sea, el cauce es la cavidad, y ¿no? Donde se origina, pues por lo tanto, para poder discurrir. O sea, el lugar es como, por ejemplo, cuando tú sales de tu cuarto, ¿ya? Correcto, muy bien, Fernando, gracias. Muy bien, la cavidad es como, por ejemplo, de nuestro cuarto, de nuestra cama, cuando salimos, es la puerta. Entonces, cuando, por ejemplo, las aguas, los ríos se van juntando de las lluvias, se juntan en un lugar y poquito a poquito ya vas más cantidad, y va formando su camino. Ese es el cauce, ¿ya? El lecho o llamado también madre, ¿ya? El lugar donde que va a salir, es la boca, ¿ya? Entonces, por dice cavidad, es la boca por donde que salen, donde que discurren las aguas del río, llamado también lecho o madre. Caudal, muy bien, todo el mundo me dijo caudal, qué cosa era el caudal, y ahí está, es el volumen de agua que lleva un río, ¿ya? Y se clasifica también en dos, ¿no? Caudal y cauce son diferentes, sí son diferentes, porque cauce es la cavidad por donde va a salir el agua, ¿no? De los ríos, mientras que el caudal es la cantidad de agua que lleva un río, ¿ya? Entonces se clasifica en dos: creciente, estiaje. Creciente, ¿qué cosa es? Es el periodo de máximo caudal. Es, por ejemplo, el curso superior, cantidad de agua. Estiaje, periodo mínimo caudal. Lo que pasa que van disminuyendo su cantidad. Ejemplo acá, por ejemplo, el río Rima, en los meses de enero, febrero, marzo, su volumen es abundante, ¿ya? Y mientras que, por ejemplo, en invierno, ¿no? Su caudal va disminuyendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, razón? En la sierra, en la cordillera de los Andes, no hay lluvia. O sea, en la parte de la sierra de la región andina no llueve y por lo tanto va disminuyendo su estiaje.
¿correcto? Su caudal. Y mientras que haya lluvia en la región andina, el río Rímac empieza, ¿qué cosa? A aumentar su caudal. ¿Ya? Entonces los ríos mayormente en Sudamérica son básicamente caudalosos, porque tienen un recorrido, porque básicamente está en la selva. Ya tenemos caudal, cauce, ahora pasamos régimen. Esto lo va a leer señorita Soto. ¿Tenía problemas con internet? A ver, Soto. Régimen, Miss. Ya. Sí, léelo. Es la variación del caudal de un río a lo largo de un año. Está condicionado por las lluvias que aumentan el río. Régimen regular. Las variaciones del caudal de un río no son considerables. Y régimen irregular, el río sufre grandes variaciones. Muy bien, gracias, señorita Mercedes. Muy bien, ¿qué es el régimen de un río? Es la variación del caudal de un río a lo largo del año. Muy bien, entonces va su caudal, este famoso volumen, va disminuyendo, ¿ya? Va disminuyendo. Está condicionado por las lluvias que aumenta el río, ¿no? Como hemos mencionado, si hay más lluvia, el caudal del río va a aumentar. Si no hay lluvia, los ríos tienden a desaparecer. Las aguas de los ríos tienden a desaparecer, ¿no? Entonces, cuando hay lluvias, empiezan a reactivarse esos famosos riachuelos o ríos, ¿ya? Entonces, se clasifica en dos: el régimen regular, que todos los ríos básicamente de Sudamérica son regulares, ¿no? Su variación del caudal es mínima, ¿no? Es mínima, porque casi todo el año tienen agua esos ríos. El régimen irregular es más para el Pacífico, más para la costa, más para nuestro territorio peruano, porque ahí sí sufren sus variaciones los ríos que mayormente desembocan en donde, en el Océano Pacífico. Van a variar su caudal porque cuando no hay lluvia en la parte de la región andina, entonces estos ríos, su caudal, sus agüitas van disminuyendo poquito a poco, ¿ya? Entonces ese es el régimen. ¿Qué es el régimen? Es la variación del caudal, ¿ya? Del caudal de las aguas del río. ¿A lo largo de qué? A lo largo del año, porque todo el año no llueve. Siempre hay, ¿no? Temporadas de lluvia. Entonces, regulares, básicamente todos los ríos ¿de quién? De Sudamérica, porque casi todo el año tienen agua. ¿Gracias a qué? Gracias al río Amazonas. ¿Y cuáles son los irregulares? Los irregulares son los que desembocan en el Océano Pacífico. Pasamos a cuenca. ¿Qué es una cuenca? A ver, decimos las cuencas hidrográficas. El Perú tiene, por ejemplo, 3 cuencas hidrográficas: la cuenca del Pacífico, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Titicaca y la subcuenca de Madre de Dios. En este caso, la cuenca más importante de, por ejemplo, de Sudamérica, o sea, de América del Sur, va a ser la cuenca del Amazonas, la cuenca del Río de la Plata, llamado el río Paraná, y la cuenca del Orinoco. Pero esto, ¿dónde desemboca? En la cuenca del Atlántico. O sea, las cuencas pueden ser endorreicas, exorreicas o arreicas. Básicamente los ríos de América del Norte son endorreicas y exorreicas. ¿Por qué exorreicas? Porque desembocan en el Océano Atlántico. Endorreicas porque desembocan mayormente estos ríos en donde, en otro río que es el río Amazonas. O sea, el río Amazonas se alimenta de varios ríos. Ya tenemos la cuenca, ¿no? Entonces, la cuenca, que es el área territorial drenada por un río principal y sus afluentes. En este caso, ¿cuál es el río principal? Es el famoso río Amazonas, el río Orinoco, el río Paraná o el río de la Plata.
La desembocadura, o sea, el destino final de los ríos, ¿no? De las aguas de un río. Esto lo va a leer Guardia Campos Mauricio. ¿Me qué cosa? Desembocadura. Ya. Espacio por el cual el río vierte sus aguas a un lago, al mar u otro río. Se dividen en estuarios. Desembocadura de un río, donde son evidentes los efectos de las mareas y donde se mezclan las aguas del mar y del río. Tiene una forma de embudo. Delta. Depósito aluvial localizado en la desembocadura de un río y cuyo origen está en la pérdida de potencia de este en el curso inferior de su recorrido. Muy bien, gracias, Mauricio. Muy bien, entonces la desembocadura. ¿Qué es una desembocadura? Es el destino final de las aguas de un río. Así como tiene el punto de inicio, también tiene un punto final, ¿no? El punto de inicio que tiene pues todo el recorrido que sufre las aguas de un río, hasta donde que tiene que llegar, ¿no? Donde que depositar sus aguas. Entonces, la desembocadura es el espacio por el cual, dice, por el cual el río vierte sus aguas, ya sea en un lago, ya sea en el mar, o puede ser en otro río. Y básicamente aquí las aguas de los ríos, por ejemplo, de Sudamérica, depositan en el mar y en un lago y también en otro río. Mayormente va a ser el río Amazonas. Y la desembocadura se va a clasificar en dos, estuario y delta. Estuario es la desembocadura de un río donde son evidentes los efectos de las mareas y donde se mezclan las aguas del mar y del río. Tienen forma de un embudo. Cuando ustedes van acá al río, por ejemplo, río Lurín, entonces del río Lurín por Mala, ¿no? Playas de Mala, etcétera, ahí está la desembocadura. Ahí, por ejemplo, esas aguas dulces llegan al mar y se juntan con las aguas saladas, ¿ya? En forma de un embudo. O sea, un embudo nosotros conocemos para echar agua. De esa forma empieza a ingresar al mar, ¿ya? Y de esa manera se junta agua dulce con agua salada. Tanto el río Rímac, acá por ejemplo, el río Lurín, ¿no? Nosotros más cerca, y así, por ejemplo, el río Amazonas igual va desembocando. En Amazonas desemboca en forma de delta, varios ríos. Entonces, ¿qué es una delta? Delta es un depósito aluvial localizado en la desembocadura de un río cuyo origen está en la pérdida de potencia de este en el curso inferior de su recorrido. Delta, ¿qué quiere decir? Que este río está yendo y hay un momento que se tropieza y se abre otro río, ¿ya? Y otro río. Entonces puede, por ejemplo, llegar al océano, ¿no? Atlántico a través de otros ríos con otros nombres. Así como, por ejemplo, el río Amazonas, ¿bien? Va ingresando y así. El río de la Plata y así va ingresando, pero con otro nombre al océano Atlántico. Entonces, esa es la desembocadura, o sea, en forma de un embudo y forma de una delta. O sea, estuario como un embudo, en un solo bloque llega. En cambio, delta, en varios. El río, por ejemplo, que está yendo y se abre otros ríos pequeños y llega a desembocar en el mar. Ese es el famoso características o elementos de los ríos. ¿Cuáles son? Curso, cauce, caudal, régimen, cuenca, desembocadura. De todo esto, ¿cuáles son los más importantes? El curso y la desembocadura, ¿no? ¿Dónde nacen los ríos? En las montañas, ¿no? No simplemente en las montañas, puede ser de un manantial, puede ser de repente de un glaciar, de un nevado, etc. ¿Y dónde va a depositar, no? Va a depositar sus aguas, este río, en un lago, en el mar, en otro río. O simplemente tampoco no puede depositar, desaparece en el camino, pero es mayormente las aguas de los ríos de América del Sur llegan al océano y al otro río. Principales ríos de Sudamérica.
¿Ya? Tenemos el río Magdalena. Acuérdense de acá, porque en el otro gráfico ustedes van a trabajar. Tenemos al río Magdalena, que está en Colombia, ¿no? El río Cauca, también en Colombia. Al río Orinoco, va a recorrer los territorios de Venezuela y Colombia, vayan anotando. El río Amazonas, Perú, Colombia, Brasil, ¿no? Venezuela, Bolivia. El canal de Cassiquiare, Venezuela, Colombia y Brasil. San Francisco, Brasil. Paraguay, Bolivia, Brasil. Paraguay, Argentina. Río Pilcomayo, Bolivia, Argentina, Paraguay. Río Paraná, Brasil, Paraguay, Argentina. Y el río Uruguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Y finalmente el río de la Plata. Recorre los territorios de Argentina y Uruguay. Tenemos, por ejemplo, en el río Orinoco, en Venezuela, la famosa catarata, el Salto del Ángel, ubicado pues en la geografía venezolana, ¿no? Es el río Orinoco. Tiene una altitud, por ejemplo, de ¿cuánto? De 978 metros. Esta es la famosa la catarata, ¿no? Ahí está la famosa catarata, ¿ya? Esta es la famosa catarata Salto del Ángel. ¿Por qué le denominan Salto del Ángel? Porque a quien la descubrió, ¿no? Jimmy Ángel, un estadounidense, ¿no? Que lo descubrió, por eso le llaman el Salto del Ángel. Este es el territorio guyanés también, ¿ya? Este es el territorio guyanés. Aquí les dejo y les voy a generar otro link, ¿ya? Porque tenemos que trabajar en el otro lado, mira, vayan observando, por eso les he dicho que vayan viendo todo esto para que puedan completar ustedes el otro lado, ¿ya? Les voy a generar otro link. Tienen un descanso de 10 minutos, tomen